Bueno, la verdad que estos últimos 2 años fueron muy particulares, ya que la pandemia no nos ha permitido, por ejemplo, tener las sesiones ordinarias en forma presencial como la veníamos teniendo. No es lo mismo a través de la vía remota que lo veníamos haciendo, a través de Zoom. Más que nada, muchas veces teníamos problemas con la conectividad, con internet, y en todo sentido es diferente. No es lo mismo estar allí en el recinto, donde nos planteamos alguna situación en los debates o interrumpimos en los debates levantando la mano y haciéndolo escuchar, y bueno, todo hace a que nada es igual a lo que es las sesiones presenciales. Pero bueno, se Claro. trató de hacer lo más que se pudo, se trató de legislar lo más que se pudo, a pesar de la pandemia, y bueno, gracias a Dios creo que estamos saliendo, si bien es cierto no del todo, pero hay que seguir cuidándonos, y esto nos ha dejado Ajá. la poca posibilidad, digamos, de algunos debates mucho más fuertes, o de conocernos mucho más allí con varios legisladores, que cuando lo hacemos a través del Zoom es totalmente diferente. Inclusive las comisiones también la trabajábamos a través del Zoom, así que todo esto era bastante complicado. Sí, justamente esa era la pregunta que le iba a formular, si se perdió calidad en los debates, ¿no? Legislativos. Yo recuerdo, por ejemplo, al Indio Godoy siempre reclamando ese punto, ¿no? Diciendo que los debates legislativos han perdido totalmente calidad. ¿Usted concuerda, Total, diputado, mandato cumplido con esa sí, consigna? ¿Qué hace falta para totalmente. que vuelvan las discusiones de calidad para defender derechos de departamentos dentro de Salta Capital? Bueno, muy buena tu pregunta, Sandra, porque por supuesto que coincido con el doctor Godoy en ese sentido. Hemos presentado inclusive proyectos que hemos firmado juntos para que no sea totalmente remota, sino en forma parcial, remota, digamos, ya sea presencial y remota quienes no podían estar o no fue posible. Y en cuanto a los debates que salen en la Cámara, también es importante remarcar, yo soy un hombre que vengo de la política desde muy joven, desde la adolescencia, que quisiera yo casi desde la niñez, ¿no? Porque quienes venimos de la política tenemos una forma de ver las cosas quizás diferente a quienes no vienen de la política. Esto no es en desmedro de esta gente, Ujú. sino que son miradas diferentes, y por ende a veces los debates son diferentes, tenemos miradas absolutamente distintas. Y en ese sentido, creo que se fue perdiendo. A ver, a mí me tocó ser diputado allá por los años 80, fines del 80, 87, al 91 fue mi primer mandato. Y la Ajá. verdad que en esos tiempos, a ver, he aprendido, siendo joven, de muchos hombres de la política que enseñaban y en definitiva trabajaban en pos de su pueblo, con códigos, con respeto y todas estas cosas, ¿no? En cambio, estos últimos tiempos creo que se fue perdiendo, lamentablemente se fue perdiendo. O sea, se fueron a las chicanas baratas, inclusive hasta lo personal, ataques hasta lo personal, y Ujú. esto no hace bien, no solamente a la política, sino a la democracia, por supuesto, ¿no? Falta la formación de nuevos líderes o cuadros políticos que antes el partido político era el que se encargaba, ¿no? Y la universidad eran los encargados de formar cuadros políticos. Usted hacía referencia a los años 80 con el regreso de la democracia, con toda esa mística, ¿no? Que nos daba esa impronta que ponía Alfonsín desde sus mensajes a la apertura de los partidos políticos a los que hago referencia. ¿Cuál es el condimento que usted cree que está faltando? Y que además creo que también tiene que ver la pandemia con todo esto, ¿no? Cómo ha ido relajando la falta de encuentro, la falta de presencialidad en las universidades, en los partidos políticos, además de la Cámara, por supuesto. Así es, bueno, fue la frutillita del postre esta de pandemia que nadie la esperaba, pero ya veníamos teniendo un deterioro en ese sentido, y también creo que en ese sentido debemos reconocer que hubo muchos errores por parte de hombres y mujeres que de la política, que por allí no fueron los ejemplos, digamos, como
poder de repente hacer cambiar la opinión a la gente o el malestar a la gente. Pero vos dijiste algo que es muy importante. En un sistema como la democracia, el democrático, las instituciones más importantes son los partidos políticos. Y esto fue que lamentablemente con el tiempo lo fueron atomizando por distintos motivos. En un momento la ley del lema, y en otro momento los neolemas, y fueron apareciendo sellos que no tienen ninguna representatividad ideológica, y partidos que, como vos lo decías recién, en la juventud formaban cuadros políticos, y más que nada se acercaban a los partidos quienes tenían en su genes, ¿no? Porque yo creo que el político, si bien es cierto, se puede formar, pero muchos de ellos nacen, ya desde la cuna, venís con ese pensamiento de tener fundamentalmente vocación de servicio, y no de servirse de la política, y allí vimos muchos mercaderes, ¿no? Que entraron a la política nada más que para elevar sus patrimonios y pensar en ellos mismos y no en la gente, ¿no? Sí, así es. Y a ver, me gustaría preguntarle qué opina de la presidencia de Fernández, porque justamente en el bloque anterior teníamos una columnista, amiga, columnista de acá del programa, Adriana Fara, y comentábamos todas las dificultades que tiene Alberto Fernández para llevar a cabo una política pública de igualdad y para llevar un gobierno que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Todas las contras que tiene, tanto de la derecha, toda esa formación narrativa que viene con esa impronta de la grieta que viene llevando a cabo la derecha, y por otro lado la deuda externa, que también crea muchísimas dificultades, y también por el otro lado agrupaciones de izquierda que están todos los días tratando de reclamar y de poner en tensión la paz social. ¿Qué opina usted del gobierno de Fernández? Bueno, yo soy un defensor del gobierno de Fernández, he trabajado y voy a seguir trabajando por el bien de que le vaya bien a Alberto y a Cristina en la vicepresidencia. Yo en su momento me enamoré de un hombre que vino con las palabras simples y claras y concretas y que le dio otra fisonomía al país, como fue Néstor, y allí fue donde empezamos a defender fuertemente este proyecto nacional y popular. Indudablemente lo voy a seguir defendiendo. Hay muchas trabas, no solamente de quienes del establishment, sino también de la prensa, una prensa que por allí realmente es lamentable el accionar que tiene, y bueno, muchos, recién dije del establishment, y muchos hombres grandes empresarios que por allí, te digo, con todo el dolor del mundo, a veces prefieren perder plata con el macrismo y no ganar plata con el kirchnerismo. Lamentable, pero es la verdad. Sí, sí, sí. Entonces esas cosas duelen, y duelen mucho, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? Esa lógica que hay hegemónica por ese pensamiento de derecha, ¿no? Jauretche más presente que nunca en lo que sucede en la Argentina, me parece, ¿no? De alguna forma. Y en torno a lo que usted estaba diciendo, Ramón, el tema, ¿cómo avanza el tema por los territorios? Fundamentalmente la disputa por los territorios en el departamento de Rivadavia, de pueblos originarios y de campesinos. Yo tengo que hacer un balance, no lo voy a hacer de los últimos 2 años, sino déjame permitirme, o sea, de los últimos 3 periodos en el que me tocó representar al departamento de Rivadavia, siempre por este sector nacional y popular que es el kirchnerismo, y desde allí creo que hemos hecho muchísimas cosas por la gente. Desde hacer leyes, por ejemplo, hicimos una ley que es en la salud para los pueblos originarios, tenemos leyes que acompañan a ellos en lo que hace al respecto y a la salvaguarda del idioma, por ejemplo el idioma wichí, que también es ley. Hicimos leyes para acompañar y proteger al pequeño productor campesino, al poseedor, donde frenamos los desalojos, porque la verdad que hasta ese momento venían desalojando a los poseedores que vivieron toda la vida en sus tierras, y grandes terratenientes que muchos de ellos ni siquiera conocían el lugar, venían y planteaban el desalojo, y la justicia rápidamente accedía. Todas estas cosas, bueno, fuimos trabajando y gracias a Dios lo pudimos ir logrando. Trabajamos en lo que hace el cuidado y la defensa del medio ambiente, en contra de los desmontes.
que son temas que, bueno, son complicados. A mí me costó mucho poder lograr el consenso y apoyar, y que nos apoyaran todos los diputados en estos proyectos, ¿no? Pero bueno, lo hicimos, y más que nada visibilizar los problemas que tenía Rivadavia, Sandra, porque, y en eso tengo que agradecerte a vos y a través tuyo a todos los medios que también fueron responsables, digamos, en acompañar o visibilizar los problemas, como por ejemplo de la mortalidad de niños por desnutrición de las comunidades originarias, o los abusos que se daban de niñas y niños allí, el tema de la drogadicción, bueno, muchas cosas que pudimos visibilizarla y bueno, algunas cosas se solucionaron y otras siguen igual. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Y si me quedó algo en el tintero, por ejemplo, fue un proyecto de ley que presenté y que no fue tratado, se pasó el ejercicio vencido y volví a presentarla como una ley de educación intercultural bilingüe. Creo que somos una provincia pluricultural y tenemos que tener una educación en ese sentido. O por ejemplo, algo que me costó mucho lograr que sea votado el diputado y salga por unanimidad, por ejemplo, la derogación del sistema electoral que tenemos en la provincia. Me estoy refiriendo a sacarlo de una vez por todas el voto electrónico, porque yo siempre digo que cuando la ciudadanía pierde confianza en un sistema electoral, inmediatamente hay que buscar otro, así que por eso también hemos presentado un proyecto alternativo, que sea la boleta única papel, que es la que tiene Santa Fe. Pero bueno, hoy veo que la Nación está hablando al respecto de eso, y acá está durmiendo en el Senado un proyecto que tiene aprobación de media sanción aprobada, y que, bueno, antes quienes hoy están en el gobierno, por allí antes estaban a favor de derogar este sistema, y hoy quizás miran de reojo, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, ¿y cuál es su proyecto a futuro? Y fundamentalmente usted habló de que va a seguir trabajando por su territorio. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a acompañar la lucha de campesinos, la lucha de, por ejemplo, los pueblos originarios por la entrega de sus territorios? Así es. Voy a seguir trabajando en ese sentido, desde el lugar que me toque, desde el llano, acompañar las luchas para que una vez por todas los pueblos originarios tengan el título de sus tierras, que bueno, tuvieron que hacer una denuncia internacional para su reconocimiento, acompañar a nuestros pequeños productores campesinos, a lo que es todo lo que significa agricultura familiar, y también venir peleando, porque lo vengo haciendo desde el principio y no voy a claudicar en esto. Me hubiera gustado que ahora que está reunido la convención para una reforma parcial, hubiera estado en la agenda lo que vengo solicitando hace mucho tiempo. Sandra, es injusto que Rivadavia sea un solo departamento. Es totalmente injusto, y esto también hace a la pobreza y a la falta de desarrollo. No podés tener un departamento como Rivadavia con casi 25.000 kilómetros cuadrados, que es la superficie que tiene toda la provincia de Tucumán, y que ni siquiera tiene comunicación, no tenemos camino, no tenemos puentes sobre el río, totalmente incomunicado, y donde tenemos 3 municipios. En los 3 municipios tendría que ser cada uno de ellos un departamento, con 2 municipios cada uno de ellos. Allí vamos a empezar a ver que haya realmente equidad y haya justicia, porque un pueblo de Banda Norte, por ejemplo, es más grande que el departamento de Huachipa, o un pueblo de Santa Victoria es más grande que el departamento de Chicoana, por ejemplo. Entonces todas esas cosas hay que mirarlo desde la política, desde el Estado provincial. Claro. Sabe que acá me llegó, Ramón, un mensaje de un oyente que siempre participa y me dice que le diga al diputado que alguien contó que puede ir de funcionario nacional y si puede adelantar algo en ese sentido. No, la verdad que no. En su momento por allí había tenido un ofrecimiento del gobierno nacional para algo que por allí, a esta altura ya estamos grandes y tenemos que saber de nuestros límites, ¿no? De nuestras limitaciones. Así que, pero por ahora no hay nada, no tengo nada, y vuelvo a reiterarte lo que te dije hace un rato. Yo fui del 87 al 91 diputado, y luego del 91 al 2009 no tuve ningún cargo político, ni ocupé ningún cargo en ningún lado, y trabajaba por mi propia cuenta, pero siempre haciendo política, ¿no? Así que a mí esto no me desvela tener un cargo, no, pero si tuviera que ocupar un cargo para trabajar en pos de defensa y acompañando al gobierno nacional, no lo voy a dudar, porque soy un soldado de esta lucha, ¿no?